Esto es Radio Alternativa, la Alternativa Radio. Saludando a todos nuestros oyentes de la Radio Alternativa, de los medios comunitarios y efectivamente de la Casa de la Cultura de Ciudad Unza, le damos la bienvenida a este espacio sonoro que permite obviamente colocar en evidencia parte de lo que ha sido un ejercicio bien especial allí en este sector del Cerro Sur. Por ello tenemos como invitados especiales más bien a 3 personas que participaron de una propuesta interesante que se dio en el marco de un proyecto, pues finalmente de qué se trató, pero adicional todo lo que surtió efecto y seguramente los resultados de todo un trabajo colectivo y colaborativo, pero aún más comunitario. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Robinson, por brindarnos esta posibilidad de poderles compartir a la comunidad subana lo que ha sido el desarrollo de una experiencia cultural muy interesante aquí en el Cerro Sur, apoyada por la administración local en el marco de esta convocatoria que se hizo de Cultura Local 2021. Lo que busca esta convocatoria que se hizo contribuir con la reactivación económica, social y cultural en Suba. De hecho, todas las propuestas que por ahí conocemos le han apuntado obviamente a lo mismo. Ese es nuestro propósito. La propuesta de Casa Unza, Acciones para Reencantar la Vida en el Cerro Sur, es contribuir con esa apuesta que la administración tiene, porque nosotros como organización cultural comunitaria entendemos también el impacto que ha tenido todo este tema del COVID, el post-COVID en el sector cultural y artístico en principio, pero también conocemos los efectos y el impacto que este tema de la pandemia dejó en toda Suba, en toda Colombia y en otras partes del mundo, pero aquí en el Cerro Sur, que es el espacio territorial en el cual nosotros intervenimos y apoyamos y reconocemos, hemos conocido que ese impacto ha sido grave. Y este tipo de proyectos, cuando hablamos de reactivación social, por ejemplo, lo que pretende es acercarnos a la comunidad, brindarles compañía a través del arte, a través de la cultura, a los artistas, también abrirles esos espacios, porque eso es parte de su quehacer como culturales, espacios para que la comunidad misma pueda apreciar sus trabajos, escucharlos, compartirlos, y ellos también. Ahí estamos hablando entonces ya de la reactivación económica, recibir a cambio un recurso económico que el proyecto destina para ellos. Eso es Casa Unza, el principio y lo fundamental que le da sentido a una organización cultural como la nuestra. Tuvimos la fortuna de que nuestra propuesta fuera apoyada y ya estamos básicamente para contarles a los oyentes cómo ha sido el desarrollo de la ejecución de la propuesta que nos apoyaron. Acciones para reencantar la vida. Y hay 2 personas que precisamente se montaron en este tren también, en ese ejercicio de accionar, de reencantar la vida, de encontrarse con una serie de actividades que abre precisamente los micrófonos. Hola, mi nombre es Janet Peña, hago parte del equipo de trabajo de la Casa de la Cultura. Como lo comentó nuestro compañero Jorge, Casa Unza tiene diversas actividades con este proyecto que nos otorgaron. Una de ellas es el programa de Rueda Lúdica. Es una actividad que ya lleva casi 25 años realizándose acá en el barrio, en el Cerro Sur de Suba, que es una iniciativa liderada por jóvenes y aún sigue siendo liderada por jóvenes del Cerro. En esta actividad quisimos realizar actividades en colegios, llevarles nuevamente a los estudiantes esas actividades de unión, teniendo en cuenta que venimos de una pandemia donde nos tuvieron encerrados casi un año entero, donde los niños no jugaban, no salían por miedos a enfermarse. Entonces esa iniciativa, llevarlas al colegio directamente fue muy buena y los profesores también quedaron agradecidos con eso. Otra actividad que también tuvimos es el Saber Hacer Muisca, que fue una unión que tuvimos con una huerta comunitaria en el barrio La Guadita, que son compañeros muiscas, Wilmer y Ángela. Ellos hacen parte también como del tema muisca, son de la generación líderes de esa propuesta, donde tienen una casa cultural que está en construcción y los invitamos a que también se acerquen a ese espacio, queda en el barrio La Guadita y es una huerta comunitaria que esperamos verlos ahí. Que nos hacen en el formato de
presentación del informe de gestión es qué tipo de emprendimientos se apoyaron en el proyecto, porque también esa apuesta de cultura local pretende llegar también a este tipo de iniciativas. La respuesta que dimos fue justamente el emprendimiento de la huerta Muisca, Niviayotá, porque digamos que tiene mucho que ver con lo ancestral, con las prácticas, tiene que ver con dos personas que forman parte de la comunidad muisca, conocedoras de la misma y que están ubicadas en una zona que es todavía rural. Estos aspectos, además del mirador tan espectacular que se tiene del rincón, el de Sotileza, que es otro mundo, y las tensiones entre un lado y otro, ver todavía prácticas rurales de siembra de maíz, de frutas que se dan en esta parte de la sabana de Bogotá, y la forma organizada como tienen su emprendimiento, es decir, tienen dos espacios donde desarrollan talleres relacionados con la construcción de instrumentos musicales como la quenas, en fin. Tienen un espacio de ritual muy hermoso donde comparten la chicha, además porque producen una chicha deliciosa. Entonces tienen todo un ejercicio ya de emprendimiento muy interesante que es fundamental seguir apoyando y acompañándolos. Y para nosotros esa y el trabajo que está desarrollando Juan Carlos Ramírez abajo con el grupo de abuelos, que se presta para muchas cosas más. Son dos emprendimientos que son claves en este sector de aquí de la localidad y con los cuales hemos establecido unas alianzas de apoyarnos en las buenas y en las malas. Esta montaña va a subir hasta allá, hasta arriba. Sí, es donde estamos en la punta de la montaña. Mira, ¿cómo te llamas? Wilmer, tocayo. Tenemos a otra compañera invitada. ¿Qué has encontrado de especial acá en las actividades que tú pues has vivido o que has compartido por lo menos? Mi nombre es Michelle Blanco. Ya llevo aproximadamente un año pasadito trabajando con la Casa de la Cultura. Soy la auxiliar de la Biblioteca Comunitaria Saturnino Sepúlveda, Cerro Sur de Suba. Digamos que este año, pues en el proyecto para reencantar la vida, tuvimos varias actividades, lo que decía mi compañera. Contamos también con una de ellas que es la Tulpa Viva 2. Es un programa que se lleva un año aproximadamente realizándose con adultos mayores. En este año contamos más o menos con 80 abuelos, en donde pues se les realizan diferentes actividades apoyados por la Casa de la Cultura. Adicional a eso tenemos las actividades de la Biblia está en tu cuadra, y la biblioteca Somos Todos. Es una actividad en la que llevamos como una selección de libros de poemas, cuentos cortos, coplas, entre otras, para llevarlos a los colegios, a las cuadras, y que digamos que las personas se acerquen y pues aprovechen el espacio para leer, ya que no como tal no se están acercando al punto de la biblioteca. Entonces nosotros queremos llevarles la biblioteca a ellos. Uno entra y como casi no salen, ellos casi no salen, a duras penas salen a bañar, entonces el olor es puro titiritero. A continuación encontramos un audio de Juan Carlos Ramírez en el Parque La Manuelita. Es un territorio, digamos, de la localidad de Suba, particularmente en el barrio Rincón, y precisamente nos cuenta sobre lo que ha sido su experiencia con la Tulpa Viva, donde él viene pues haciendo trabajo social, si se le quiere llamar, con adulto mayor. Entonces escuchemos a ver cuál es la apreciación de Juan Carlos. La Tulpa Viva, animación artística y cultural para adulto mayor en el barrio de La Manuelita. Es una actividad de la Casa de la Cultura de Ciudad Unza y la Biblioteca Saturnino Sepúlveda, en la que se pretende rescatar la memoria intangible de los adultos mayores del Cerro Sur de Suba, en el marco del proyecto de acciones para reencantar la vida en el Cerro Sur de Suba. Esa propuesta ha venido tomando un sello propio, ya que se ha fortalecido y se ha venido asentando, enraizando en el Cerro Sur con los adultos mayores, y ha sido una propuesta muy rica, sobre todo muy disfrutada, muy gozada, ya que acercarnos a esta población también ha abierto otros canales y otras formas de lenguaje, otras maneras de interlocutar con ellos. Ha sido un proceso supremamente interesante, y en esta ocasión recogiendo los juegos que jugaron en sus infancias, los cantos, los juegos y las prácticas lúdicas que tuvieron en su infancia, ha sido enriquecedor para los procesos de la Casa de la Cultura de Ciudad Unza y la Biblioteca Saturnino Sepúlveda, y en particular en mí, ya que he tomado una experiencia diferente y una visión diferente alrededor de los juegos tradicionales. Antiguamente se podían dejar las iglesias abiertas. ¿Por qué? Porque no había gente maldadosa. ¡La gente suba!
Continuamos entonces en este espacio desde la Biblioteca Comunitaria Saturnino Sepúlveda. Pero bueno, estamos ubicados acá desde este territorio de local de Suba, en el Cerro Sur, precisamente de la montaña, sector del Rincón de Suba. Hoy hemos venido hablando precisamente de un proyecto que se llama Acciones para Reencantar la Vida, y en ese orden pues ellas nos contaron algunas actividades que se desarrollaron en el marco de esta propuesta. Sin embargo, pues Jorge nos contaba que durante el proceso como tal que se llevó a cabo también se presentaron o se hicieron algunas presentaciones en vivo, más aún con el tema del breakdance y más aún en este territorio que tiene ya de por sí historia en lo que tiene que ver con el tema. Pues en Casa Unza Acciones para Reencantar la Vida también se abrió un espacio para el breakdance, para el rap, para el hip hop en general. Pues la Casa de la Cultura y UNSA es reconocida en muchas partes de Suba y del distrito, del país e internacionalmente como un lugar donde se practica el breakdance especialmente, donde han tenido la oportunidad muchos muchachos de aprender esta expresión artística y no solamente aprenderla sino proyectarla a nivel de esta localidad, pero también ya tenemos referencia de muchos muchachos que han viajado a encuentros internacionales, en fin. Y justamente pues fue el encuentro de breaking. El encuentro de breaking básicamente lo que buscaba era generar unos espacios donde muchachos que practican el breaking pudieran contar con unas condiciones para poder expresarse. Y fue así que, apoyados también por la alcaldía que nos facilitó la tarima, una carpa, en fin, se logró hacer un evento donde estuvieron cerca de 25 grupos, que alcanzó el nivel internacional, porque este combo, digamos, este gremio de los breakings están relacionados con mucha gente, y en el evento llegaron pelados de China, de México, de Ecuador, de Perú, y también por supuesto jóvenes de aquí de la localidad de Suba. Entonces fue prácticamente un evento internacional muy bien organizado, muy bien presentado, muy bien gestionado, con el apoyo de la compañera Erika Pote, que fue la encargada de como la gestión de muchas cosas, los contactos, en fin, porque ella es practicante también de breaking. Se hizo un evento maravilloso, un evento que nos permitió apreciar diversas expresiones del breaking, como los encuentros son retos, ¿no? De 3x3, 3 hombres, 3x3 mujeres, público no solamente aquí de UNSA sino también de otras partes de Bogotá, un ejercicio muy interesante de convivencia, por la dinámica, por contar con un espacio como la Casa de la Cultura, con todos los artistas que participaron, desde tempranas horas de la mañana hasta las 8 de la noche prácticamente que terminamos el evento. Bueno, estamos acá con dos concursantes en el evento de Vivo y Emilio, acá con mi parcero Tachuela, compartiendo en este gran evento. Ha sido espectacular el tema de los niños, el ambiente, no puedo decir nada más al respecto, así que compartir. Estamos participando en el momento, entonces estamos avanzando. Nada, contarles que estamos aquí súper felices de hacer parte de este gran evento. Nos ha gustado mucho que hayan abierto este tipo de espacios para la comunidad breaking, fortaleciendo nuestros vínculos así, nuestros escapaces. Yo vengo de la parte central de Santa Fe. De la localidad de Soacha representando Root Sounds. Bueno, y después de escuchar estos audios que sonaban de fondo, que hacían referencia a esa actividad que se llevó a cabo en relación con el breakdance, como viéndolo amplió un poco más el panorama los compañeros, en este caso Jorge Riaño, durante la actividad que encontraron de interesante, de chévere, digamos que ustedes estuvieron seguramente todo el día patinando para arriba y para abajo, no sé. Nosotros estuvimos desde las 7 de la mañana en el tema del montaje, junto con los de la alcaldía de Suba, quienes nos ayudaron pues con el montaje tarima y carpas y ese tema. Entonces estuve más que todo pendiente como de ese tema administrativo, pero fue agradable ver que llegaron personas de diferentes partes de la ciudad, que llegaron de Ecuador, de Perú, que una chica ecuatoriana haya ganado en un evento local, pues gratificante. Fue chévere la experiencia que se tuvo, estuvo bien interesante desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche que duramos en montaje y todo eso. Fue agotador, pero gratificante. Robinson, eso son unas cosas por las cuales como Casa de la Cultura nos sentimos orgullosos de poder organizar de la mejor manera posible encuentros de este tipo, así como hicimos ruedas lúdicas, como lo decía Janet, que también cuentan con un saber hacer, hay una experiencia acumulada y también
esta estrategia de llevarlos a los colegios públicos y jardines infantiles públicos, justamente es porque las calles y los espacios, digamos, abiertos se vuelven más complejos y la gente casi no está acudiendo a estos espacios. Entonces, qué mejor que ir a su casa, donde aprenden, donde estudian, donde comparten con otros compañeros. Ahí nos encontramos con jóvenes ya que desde muy chiquitos habían participado en las ruedas lúdicas. Entonces, para ellos es absolutamente maravilloso volver a jugar y a volver a encontrarnos y decir, oiga, qué chévere que todavía ustedes estén adelantando este tipo de iniciativas. Y lo mismo con la biblioteca está en su cuadra. Esto nos permitió compartir un poco de todo lo que hacemos aquí en el marco de la biblioteca, lecturas en voz alta, juegos relacionados con la escritura y la presentación misma del espacio, la música. Son oportunidades de compartir el arte y animarlos a que se acerquen a los libros, que lean, que escriban para la formación humana, ¿sí? Y esos son como los mensajes de fondo que hay detrás de estos ejercicios de encuentro y convivencia. Casa Unsa, espacios y acciones para reencantar la vida en el Cerro Sur de Suba en tiempos de pandemia. Los invita a participar de la Biblioteca Comunitaria Saturnino Sepúlveda del Cerro Sur de Suba, a que hagan parte de las instalaciones de la Biblioteca Comunitaria. Los invitamos lunes, miércoles y viernes de 2 de la tarde a 5 de la tarde para el servicio de biblioteca, apoyo escolar y refuerzo. Los días sábados de 9 a 12 del mediodía, talleres artísticos para los niños de la comunidad. Los esperamos. Apoyan Alcaldía Mayor, Alcaldía Local de Suba, Beca Escultura Local. Janet hablaba ahorita de los podcasts que fueron como el resultado final de lo que Juan Carlos realizó allá con la Tulpa 2. Esta vez, esos 10 podcasts, el tema fundamental fue los juegos que las señoras tenían de infancia. Entonces, no solamente son juegos como el salto del lazo y eso, sino también juegos de palabras, los versos, la poesía, las actividades que hacían alrededor de la tulpa, que es finalmente el fogón que reúne a la familia. Todas estas prácticas de personas que ya tienen sus años, ¿no? Y doña Diva, por ejemplo, que fue una de las gestoras de la organización de la Manuelita, también ella, una señora muy importante, porque además ella nos conecta con las experiencias del occidente de Bogotá y cómo ella llega aquí. Y no solamente nos habla de esos 3 lugares, sino también nos hace referencia de cómo la violencia política que se vivió a mediados de los años 50, en fin, ella tiene una memoria muy importante que comparte generosamente. Después, eso se... A continuación estaremos hablando del último, digamos, componente de este proyecto que también tuvo que ver y además que tiene que ver precisamente con un reto. Pareciera que fuera fácil hacerlo, pero no es tan fácil, más aún en la localidad de Suba y más aún en el cerro donde pues se supone que hay un barrio un tanto complejo con unas problemáticas como tal. Entonces ese tema de turismo comunitario pues digamos es bastante grande, ¿no? Es bastante complejo también. Y segundo, como reto, porque en este momento la localidad, Jorge y compañeros y compañeras, pues está como abordando el tema del turismo local. Pero bueno, cuéntenos, ¿qué es eso del turismo comunitario? Estoy de acuerdo contigo, Robinson, porque con el tema del turismo comunitario se está formalizando. Ya hoy en día pues hay que hacer cursos y cosas de esas y tener unos cuidados, unas atenciones y unas apuestas y unos modelos de turismo comunitario. Nosotros como Casa Unsa y como organizaciones alrededor de la mesa de organizaciones del Cerro Sur, nos interesa fundamentalmente que las personas que se acercan a la Casa de la Cultura o que habitan esta parte del territorio tengan la posibilidad de no solamente conocer las experiencias que se desarrollan aquí, sino también reconocer otros aspectos que forman parte del territorio, de dónde están ubicadas las organizaciones, dónde están los lugares más emblemáticos, dónde se encuentran los lugares que generan muchas tensiones, cuál es la historia también que está relacionada con estos lugares. La transformación del territorio es algo muy importante también uno tenerlo en cuenta. Nosotros lo que hemos tratado de organizar de una manera muy sencilla son recorridos por esta parte del Cerro Sur, muy cortos, con grupos muy pequeños, siempre acompañados por personas que tienen ya un conocimiento del territorio, que pueden orientar un poco lo que se va encontrando en estos recorridos. Hicimos 3 recorridos. 2 de esos recorridos comenzaron acá y nos llevaron aquí a conocer un poco la experiencia del barrio Guillermo Núñez, que era uno de los barrios que existían antes de Unsa,
conocer un poco la atención que hay sobre unas zonas verdes que todavía existen allí y de paso también saber todo el impacto que ha tenido sobre estas zonas verdes el mismo proceso de urbanización, de crecimiento de la ciudad. Bajamos por toda la 123, que era la antigua entrada aquí a este sector de la Loma. Por ahí llegó casi todo, o sea, por el Cóndor. Conocimos el lugar donde estuvo durante muchos años los parqueaderos de la vecinal, de la empresa vecinal de buses de Suba. Era como el Puerto Chunchullo y que era el lugar visitado por muchas familias de todo el rincón y de acá del cerro. Bajaban a comer y allá encontraban pues una oferta gastronómica muy interesante. Pero también reconocer la importancia de ese espacio de la 91 como el conector con Bogotá. La gente se sorprende porque siempre pensó que la avenida Suba existía. La avenida Suba, la que conocemos hoy en día, eso era lo que era el Camino del Indio, lo que significó esa entrada del Quirigua para Suba, pero el transporte ya de buses, en fin, de muchos carros, la entrada era por acá. Reconocer que el Rincón era uno de los centros importantes de los muiscas desde la misma llegada de los españoles a esta zona de Bogotá, así como es Tuna Alta, que eran los 3 lugares, y el otro que era Tibabuyes, que eran esos 3 centros. Entonces, hablar sobre los apellidos, mucha gente me sorprendía, por ejemplo, que tuviera un tercer apellido que fuera Caita, decía, apellido, como la compañera Michelle, que tiene un apellido, es también muisca. Sí, digamos que yo llevo por parte de mis abuelos apellidos muiscas, que por el clan de mi abuelo es el Bulla y por el clan de mi abuelita es el Nivia. Digamos que son nombres que son muy reconocidos a nivel indígena. Entonces esa memoria es muy importante despertarla y compartirla. Entonces ver toda la transformación de lo que ha sido esta parte del Rincón, también ver cómo los artistas plásticos han venido interviniendo y han generado un corredor artístico muy interesante a través de obras murales grandes, gigantes, en diferentes técnicas que hablan inclusive de la historia de lo que ha sido Suba, del territorio, personajes como el Bobo Lorenzo, que uno los ve allí. Visitar la Manuelita, que también es una experiencia de organización comunitaria que se dio simultáneamente con la organización de aquí de UNSA, cómo reconocíamos personajes que fueron comunes para los 2 barrios, como en el caso de don Alvarito, que era el que prestaba servicio con unos burritos, en fin, cómo fue el proceso de organización y de construcción, porque en eso UNSA y la Manuelita son muy parecidas, 2 modelos, digamos, comunitarios donde la gente gestionó la construcción de sus casas, como acá. Aquí fue el padre Saturnino Sepúlveda quien promovió la organización de este y 14 barrios más en Bogotá, que sembraron en las comunidades que lo habitaron y adquirieron esos lotes y que después construyeron, sembraron algo muy importante, que es la organización comunitaria para acceder a los servicios, para resolver otro tipo de problemáticas de la misma comunidad. Entonces hacer todo ese recorrido, contarles cómo era eso antes, ahora cómo es en este recorrido. El último que hicimos fue un recorrido por el Rincón, por el lado de la iglesia, experiencia de su relación con los espacios, reconocer el colegio Paredes que hay allí. Y después recorrer toda la plaza de Mercado del Rincón, reconociendo pues toda esta situación que se viene dando de llegada aquí a esta parte de Suba de familias enteras venezolanas. Entonces ya la oferta, inclusive en el Mercado del Rincón, está dirigida a este tipo de población. Entonces hacer ese recorrido, como uno dice turístico, sí es más como de compartir, porque muchas veces uno camina por ahí, su vínculo es mínimo. Eso le genera a todos una mirada distinta de estas partes del territorio. Esos emprendimientos que adelanta Juan Carlos, que adelanta la Huerta, les agradecemos también la generosidad que han tenido y la gran responsabilidad de sacar adelante sus actividades y seguir reencantando la vida aquí en el Cerro Sur. Es más que claro y aterrizado ese concepto o esas palabras de lo que es entender el turismo comunitario, es decir, conocer las calles, conocer sus cuadras, sus historias también un poco, y ya lo que su merced refiere de parte de algunas zonas que son importantes, por ejemplo, y más aún cuando hablamos del sector del Rincón de Suba, que tiene de por sí una historia cultural bien interesante en Bogotá. Anexo a eso, a todas esas actividades que realizamos en el marco de este proyecto, también hicimos unos videos promocionales, pues haciendo énfasis en todas las actividades que hicimos, también unas piezas radiofónicas recogiendo testimonios de las personas que hicieron partícipes de estas actividades, contando pues su experiencia en la actividad, cómo se sintieron, y escucharlos a ellos pues
agradecernos a nosotros por estas actividades nos llena de orgullo de saber que valoran y aprecian nuestro trabajo. La idea también es como seguir realizando actividades. La biblioteca siempre va a estar abierta a todo público cuando lo requieran, cuando lo soliciten, aquí estaríamos. El grupo de la Manuelita de la Tulpa también estará activamente trabajando y la huerta comunitaria Huerta Niviayotá también estará abriendo puertas a todo aquel que quiera visitarla, entonces aún seguiremos vigentes y trabajando continuamente con estos proyectos. Subarren con La Palma, Casablanca, La Cañiza, Toscana, Gaitana, La Campiña, Aureliza, compartir Ciudad Jardín, Pinar, Corinto, Lombardía, Centro Subastar, Plaza Imperial, Villa María. Resumidas cuentas, lo que fue memoria, lo que fue autoconstrucciones colectivas, también de trabajo comunitario con los jóvenes, con adultos, con niños aún, pues eso fue prácticamente Acciones para Reencantar la Vida. Chicas, muchas gracias por participar, gracias por dar su palabra, por haber compartido este espacio. Pues ya finalmente, ¿cuál es el reto que queda a futuro, no? Sí, bueno, digamos que la idea es sí continuar, fortalecer las dos alianzas, crecer como personas para la comunidad. Seguir con el proceso que lleva la Casa de la Cultura, haciéndole nuevamente la invitación a la comunidad a que se acerque a estos espacios, a disfrutar también del mirador que tenemos, aprovechar la biblioteca, venir a buscar un libro, acá hacemos préstamo de libros si lo necesitan, asesoría de tareas. También facilitamos internet, si en algún momento se les llega a ir el internet y están en apuros, la Casa de la Cultura también les facilita ese espacio. En redes sociales nos encuentran como Casa Cultura UNSA, Facebook, en Instagram como Casa UNSA o Cultura UNSA. Y de biblioteca también Biblio Saturnino Sepúlveda y en Instagram como Biblioteca Saturnino Sepúlveda. Pues estas son nuestras redes sociales, nos pueden contactar por ahí en caso de que tengan dudas, inquietudes o puedan a través de redes sociales conocer un poco del trabajo que realizamos. Por lo demás, agradecemos a todos nuestros oyentes de la Radio Alternativa, por supuesto, en este espacio que hemos denominado Acciones para Reencantar la Vida, hoy en una conversación muy interesante con Jorge Reaño. Jorge, muchas gracias por habernos acompañado, compartir esa experiencia, pero más aún, seguir reencantando la vida más con este tipo de proyectos en el Cerro Sur. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias por apoyarnos también para poder promocionar y difundir lo que hacemos y el sentido de las cosas que hacemos. Muchas gracias de verdad para organizaciones comunitarias como la nuestra. Contar con aliados que tienen o que desarrollan su trabajo en torno a la comunicación es fundamental, porque a través de ustedes pues podemos llegar a muchas más personas. Pues las cosas bonitas que se hacen aquí, con o sin recursos, en fin, pero con todo el buen sentido y propósito de generar un reencantamiento de la vida permanentemente. Muchas gracias, Robinson. Un abrazo para todos y para todas. Feliz día, tarde o noche. No olvide compartir, repartir y llevarse la mejor parte. Este es un podcast Radio Alternativa. Chao, chao. Esto es Radio Alternativa. La alternativa.